vuelta, mi gente. Vamos a doblar calles y enderezar esquinas. Nos vamos de Semana Santa y hay que tomar ciertas precauciones. Nuestro queridísimo Hernán Paredes y Jenny, si Jenny lo deja. No, mi amor, yo Jenny no. está tranquila. Si está Muy sola. buenas tardes, queridos amigos de Al Mediodía Radio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo feliz, como cada lunes, estar aquí hablando de movilidad y seguridad vial. Hernán, cuéntame, ¿qué tenemos que tener pendiente? Viene Semana Santa, todo el mundo a coger carreteras. La gente a veces comete excesos, entonces yo creo que es mejor prevenir que lamentar. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Nos llegó la Semana Santa y con ella, lamentablemente, hay un aumento de flujo de desplazamiento. Y como hemos dicho aquí en otro programa, hay una correlación muy grande entre el flujo de desplazamiento y los accidentes de tránsito. De hecho, cuando tú miras las estadísticas de accidentes de tránsito de la República Dominicana, que hay que recordar que somos el país, uno de los países con más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito del mundo, primero de Latinoamérica y segundo del continente americano. Cuando tú miras las estadísticas, tú te das cuenta que hay picos de muertes por tránsito en Nochebuena, la festividad de Nochebuena, de Año Nuevo, el Día de la Virgen de la Altagracia, Semana Santa, las vacaciones de verano de los niños. Es decir, donde quiera que hay un punto de alto flujo de desplazamiento de personas, se refleja un pico de muertes por accidentes de tránsito y obviamente de heridos también. Eso es lo que pasa en Semana Santa, así que en el día de hoy vamos a primero reconocer el trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia, que precisamente en estas festividades que mencioné, Nochebuena, Año Nuevo, Virgen de la Altagracia y Semana Santa, despliega todo un dispositivo para preservar vidas. Lo despliega en esos puntos, en esas áreas críticas, donde la experiencia y los datos demuestran que se producen incidentes. Hay que recordar que a partir del año 2017, que se crea un órgano rector de transporte en República Dominicana, por primera vez el COE dispone de unos insumos que le suministra este órgano rector, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, específicamente sus direcciones de movilidad y de el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, datos de inteligencia, para poder mejorar a dónde le apunta estos días esta festividad. Es decir, el Intral le suministra al Centro de Operaciones de Emergencia, por ejemplo, los puntos negros, que son los puntos de más alta concentración de muertes por accidentes de tránsito, pero también los tramos de alta concentración de accidentes, que aunque quizá no haya tantos muertos en estos tramos, pero sí se producen muchos accidentes de tránsito y hay que atenderlos. Hay que reconocer este trabajo del COE, que todos los años decenas de miles de voluntarios, policías, militares, rescatistas, médicos, disponen de su tiempo mientras nosotros disfrutamos para cuidarnos la vida en las calles. Si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, de muertes por accidentes de tránsito en las últimas 2 Semanas Santas, o de muertes totales, porque ahí el COE siempre, ataca 3 variables. Una son los accidentes de tránsito, que es la que te produce más muertes en Semana Santa, pero también ahogamiento por inmersión y también intoxicaciones. Si tú te vas a la Semana Santa del año 2022, las muertes totales fueron 34. De estas, 25 fueron por accidentes de tránsito. En la del 2023 fueron 30 muertes. Pero la diferencia estuvo en los ahogamientos por inmersión, porque en el 2023 hubo 26 muertes por accidentes de tránsito, es decir, una muerte más que en la Semana Santa del 2022. Hay que tener cuidado con estos datos porque el COE siempre, aunque te da las muertes totales, ellos para evaluar la efectividad del dispositivo, ellos también te dan las muertes que ocurrieran dentro del dispositivo, donde ellos están desplegados. Un poquito para evaluar, como dije, la eficiencia del dispositivo, pero yo quiero agregar que para medir eficiencia de estas acciones que se integran en el COE, la idea de hacerlo a través del COE es que antes de existir el COE, si ustedes lo recuerdan, cada vez que había desastre o este tipo de situaciones, tú tenías muchísimas instituciones dispersas haciendo acciones y no necesariamente se comunicaban. Con la aparición del COE lo que hace es que se eficientiza la política pública y entonces a través de este organismo, más de 22 instituciones del Estado, entonces se unen para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos para salvar vidas. Entonces, yo quiero pedirle al Centro de Operaciones de Emergencia, además de agradecerle por su trabajo, que tienen que buscar otro mecanismo también cómo medir esa eficiencia del dispositivo. No puede ser solamente contar muertos. O sea,
tú puedes también a través de estudios específicos medir el impacto, por ejemplo, de la campaña comunicativa, que dicho sea de paso, en los últimos años ha sido pobre. Yo recuerdo cuando se creó el órgano rector de transporte, el Intran, que además de esta información de inteligencia que le suministra el COE, también se inició con una política de comunicación, que en estas festividades, no solo Semana Santa, las otras que yo mencioné, todas las instituciones del Estado y empresas privadas se unían con un único mensaje, que se llamaba Pacto por la Vida. Posteriormente le cambiaron el nombre, no sé por qué, a Conciencia por la Vida, pero no he visto ese despliegue de comunicación para concientizar a las personas, porque recuerden, señores, lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa, en el estudio ortodoxo, en el estudio clásico de los accidentes de tránsito, estos se producen por 3 factores fundamentales. Factor humano, se cree que aporta entre un 30 a un 90% de los accidentes de tránsito, el factor vía, entre un 15 y un 30%, y el factor vehículo entre un 5 y un 10%. Aquí este último pudiera ser un poco más grande porque no tenemos todavía la inspección técnica vehicular. Pero lo que quiero significar con esto es que si la mayoría de accidentes se producen por factor humano, entonces tú tienes que apuntarle a cambiar el comportamiento de la gente. Así es. Señores, ustedes saben qué hacen aquí cada Semana Santa y en otras festividades. Eso ustedes nunca van a escuchar a las autoridades decirlo. Pero, por ejemplo, las motocicletas que te producen en estos días festivos, te producen entre un 60 y un 70% de los muertos. Ustedes saben qué hacen las autoridades, y eso se dan en reuniones de la DGC con otras instituciones. Ellos prefieren trancar las motocicletas. Trancarlas. Buscan cualquier razón por qué quitarle la motocicleta a los conductores para que no la utilicen ese fin de semana. Como si fuéramos niños. Pero es que en este país, que tiene la más alta tasa de muerte por accidentes de tránsito, no hay una campaña educativa. Díganme una. Bueno, en RCC Media escuché una, pero es una empresa privada. Y era también de la alcaldía de Nueva York. Y he visto un cloro, creo que, no puedo decir el nombre, pero un cloro que hizo una campaña de educación vial. Un banco tiene una campaña de educación vial. Pero el gobierno no tiene una campaña de educación vial ni siquiera para estos días. Y un diputado que está promoviendo educación vial obligatoria en todas las escuelas, dígase yo. Ahí está. valga. Ahí está. Escucharon, capitaleños de la circunscripción número 1. Pues sí, no tenemos una campaña de educación vial. Eso llora ante la presencia de Dios. Además, que con el COVID, el chique nosotros se nos fue el de manejar. Yo creo que se nos había ido hace mucho tiempo. El COVID, COVID lo empeoró. Pero arreció de una manera. Sí, el COVID. Hay una conducta. No, lo que pasa es que ahora tenemos lo pedido ya a eso, que no estaban, y eso es una plaga. Omar Fernández también está haciendo una iniciativa muy interesante de donar cascos y charlas de educación vial a los motoristas. Lo está haciendo por toda la capital. Excelente. Señores, lo más importante es que desde el año 2020 tenemos regulación para todo eso. Simplemente no se está aplicando. Tenemos un reglamento de motocicleta. Hemos hablado aquí en ese programa sobre eso. Tenemos un reglamento de inspección técnica vehicular y estaba lista antes de la pandemia. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años que no se ha implementado? ¿Qué es lo que evita? Yo he dicho aquí en este programa que lo que pasa es voluntad y recursos. Las guerras se ganan con plata, decía Napoleón. La guerra contra los accidentes de tránsito se gana con dinero, recursos presupuestarios. Entonces, tenemos una DGCET, por ejemplo, sobrecargada. Si ustedes se fijan, la DGCET ignora a los motociclistas, porque no tienen la capacidad humana de caerle atrás. Ahora, la respuesta no puede ser ignorarlos. No puede ser ignorarlos. Pero si tienen otra motocicleta, entonces se la van a mandar atrás. O tirarle soga tampoco. Algo hay que hacer, porque no solamente la DGC ignora a los motoristas, es que los motoristas ignoran a la DGC también. Sí. No han parado y ahí no hay nada, no hay nadie. Pero hay una figura de autoridad. Hay un asunto también, y eso es importante lo que tú dices, la figura de autoridad. También pasa que de repente las propias personas que están para poner el orden hacen el desorden. Yo soy de lo que creo que la DGC, por lo menos ahora en Semana Santa, debería hacer un ejercicio de solamente dedicarse a poner multa, a fiscalizar, a olvidarse de los semáforos, porque los semáforos funcionan, ellos se paran en las intersecciones, a ceder el paso, solamente fiscalizar al que esté haciendo lo mal hecho, ¿verdad? Al que esté rompiendo la ley, al que no esté actuando acorde a los lineamientos. Vamos a hacer ese ejercicio a ver si realmente siguen pasando las cosas. Y apoyarse en tecnología, señores, herramientas tecnológicas para eso también, no puede ser todo manual. Y hablando de eso que nos refiere Charlene, en el caso, por ejemplo, de estar parado dirigiendo el tránsito,
Yo el otro día duré 1 hora y 20 minutos en la 27 con Churchill. Y eso no puede ser. O sea, mi carro se calentó. Pero aquí se hizo una inversión millonaria en semáforos inteligentes y en No sé para cámaras y sensores. Entonces, ¿para qué? Si todavía tenemos los 10 sets debajo de los semáforos. Miren, por último, hacer un llamado a la ciudadanía para que tenga pendiente ciertas cuestiones de seguridad. Factores de riesgo, por ejemplo, que lo hemos hablado mucho en este programa, velocidad, es el más fundamental. O sea, si tú atropellas a alguien a menos de 30 kilómetros por hora, la mayoría sobrevive. Si los atropella a más de 50 kilómetros por hora, la mayoría no sobrevive. Lo hemos explicado aquí, energía cinética. Eso es física pura. La energía cinética es masa entre 2 por velocidad al cuadrado. O sea, una función exponencial. Velocidad al cuadrado. Entonces, señores, vamos a respetar los límites de velocidad. También recuerden que si usted va a coger carretera, usted tiene que revisar los elementos de seguridad pasivo y activo de su vehículo. Los activos, lo hemos explicado aquí, son los que previenen los accidentes de tránsito, que usted constantemente lo está utilizando. Los mismos neumáticos, los frenos, etcétera. Y los pasivos son los elementos que entran en acción cuando ya sucede el accidente de tránsito. Por ejemplo, el cinturón de seguridad o hasta el reposacabezas, que sirve no solo para usted descansar la cabeza, sino para evitar el síndrome del latigazo vertical, que puede dañarle la columna vertebral. O sea, revise esos elementos si usted va a coger carretera. Uno diría, bueno, los elementos de seguridad activa, se supone que el dominicano está encima de eso todos los días, porque si tú tienes una goma mala, tú la cambias. Si te está fallando las luces, se supone que tú la cambias. Ahora en Semana Santa la gente no quiere ver la goma por si hay que cambiarla. Ese palo no está No, pero miren, le garantizo que su vida vale más que unos neumáticos. Así es. Además, también hay que decir al que va a coger carretera en el transporte interurbano de pasajeros, es decir, va a tomar una de estas guaguas, recuerda que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, desde el año 2017, hace algo que se llama inspección técnica visual, que es revisar que estas unidades de transporte tienen lo básico de seguridad, goma, vidrio, luces, y le ponen un sello de que fue inspeccionada. Cuando usted vaya a tomar ese autobús, asegúrese que tenga el sello de inspección del Intran, exíjalo incluso. Y, por favor, vamos a disfrutar de estas festividades con prudencia para que nos volvamos a ver el próximo lunes aquí en Al Mediodía Radio. Gracias a Hernán Paredes. Recuerden seguir sus consejos y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos mañana, si Dios quiere, mi gente. No se muevan, que ya vienen los compañeros de Vida y Cabina.